¿Cómo les va? Les saludo nuevamente en otra etapa, en una etapa del deporte de México básicamente, un deporte con muchos años hacia atrás donde han desarrollado una historia en el boxeo mexicano, un libro que escribí que se llama Como los Grandes. Es una, es un título por ahí que arrebaté y donde yo les voy a decir lo que significan los ídolos del boxeo mexicano, los verdaderos ídolos del boxeo mexicano. En la primera portada, en este episodio número uno, ustedes van a ver uno de los ídolos del boxeo mexicano, que es básicamente Kid Azteca. Kid Azteca, que fue un hombre extraordinario como boxeador y también como persona también. Miren, en 1934, 24 años de iniciada, por ejemplo, la Revolución Mexicana, el país se encontraba en proceso de recuperación, sobre todo cuando el presidente general Abelardo L. Rodríguez estaba por terminar su mandato. El ánimo de la población no era precisamente, ¿no?, desarrollar una cantera de boxeadores profesionales. Así que en esa época, México tuvo la fortuna, por supuesto, de ver nacer a un boxeador de gran clase y presencia como Kira el que están ustedes viendo en la portada. Al primero, y lo tengo que asegurar así, al primer y más grande ídolo popular, primero, bueno, básicamente, ¿no? Y le estoy diciendo que se ven hacer al boxeador de gran clase y presencia, como Kirastenka, pero el primero y más grande ídolo popular fue el Chango Casanova. Al sólido e otro más, un sólido e internacional, Baby Arismendi. Y el tapatío y joven campeón, por supuesto, Juan Zurita, básicamente. Miren, en esta etapa del boxeo mexicano existían en el territorio nacional algo así como, no sé, 17 millones de mexicanos. Muy pocos como lo que vemos en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Que otorgaban la oportunidad de soñar, o sea, de no precipitarse, divertirse sanamente, sin la presión de una revolución social. Los mexicanos iban descubriendo sus aficiones y sus agrados. El boxeo, la naciente lucha libre, por supuesto, que daba sus primeros pasos con la Arena Nacional de J. Fitton, que es un empresario, J. Fitton, en la Arena México, y el proyecto de la Arena Coliseo en las calles de Perú en la Ciudad de México. O sea, con el zar del Costalazo, don Salvador González. Ya lo he mencionado en la lucha libre. Al lado, por ejemplo, de Ahumada, por ejemplo, otro que se dedicó a promover el boxeo nacional es Benjamín Mora Horta y Francisco Flores Lecona. Miren, era una, era la época del para bien, para bailar bien, por ejemplo, en Los Ángeles. Algunos deben recordarlo así, ¿no? Ya de más maduros, por supuesto. La única sala de la metrópoli con las mejores orquestas de la capital. Por supuesto, al lado de Ray Cortés, el derrocador de califas y pontífices, el Gonzalo Curiel, por ejemplo, muchos lo deben recordar, Gonzalo Curiel, el dictador del swing, y Gamboa Ceballos, que era el mago del danzón. Así era esto, ¿no? Era el tiempo. Normalmente la bailada se realizaba, por ejemplo, a las 4 de la tarde, hasta las 10 de la noche, por supuesto. La diferencia, por ejemplo, de épocas como ahora con, no sé, con los bares y antros, en donde salen adormilados por el alcohol, pues, o sea, a las 5 de la mañana del otro día. Lo común que es eso, ¿no?
Era cuando, por ejemplo, les voy a llevar en el recuerdo, el recuerdo del pasado, en esa época cuando empezó a brillar el boxeo en México. Les voy a comentar muchas cosas que se vivieron en ese entonces. Ahorita les voy a mantener algunos datos para que se ubiquen, ¿no? Mire, por ejemplo, era cuando el Charrito Espinosa, con la fotografía Napoleón, vendía fotos de los boxeadores. O sea, cuidar la figura. Como decían, señora, cuide la línea. Señor, haga fibra. Eran muy mexicanos, o sea, expresiones muy mexicanas. Por ejemplo, en el Club Atlético Niceo, que se encontraba en Ponciano Arriaga, y Plaza de la República, en el edificio del Frontón México, se podía practicar, por ejemplo, gimnasia, básicamente, ¿no? No sé, también es en natación, frontenis, badminton también, esgrima, lucha, por ejemplo. Además tenían baño turco, imagínense, baño turco. En ambos departamentos de la módica cuota de 10 pesos. O sea, para los caballeros y 7 pesos con las damas. Era México de esa época, ¿de acuerdo? Yo luego les voy a decir por dónde. Miren, para los amantes la vida nocturna estaba el cabaret El Cairo en la República de Cuba 55. Seguramente tiene ese país, no sé si ya desapareció, pero ustedes lo pueden ubicar, ¿no? Que se asignaba para el mejor turismo y para la gente básicamente elegante. Queda, no sé, atendida personalmente, pues, porque resultaba muy popular, el llamado Franco, por ejemplo, ¿no? Prometiendo al mejor conjunto de variedades al lado de la orquesta El Shori. O sea, con grandes, no sé, novedades todos los días, básicamente, ¿no? Era básicamente. Ya se vendía, por ejemplo, el coñac, el Cognac Martel, muy famoso en ese entonces. Muy rico, ¿eh? Algún día lo tomé, muy rico, ¿eh? Martel, muy fino, de los cognacs. Con el distribuidor Pinzón, hermano, en Ramos Guzmán 86. O sea, la calle de Ramón Guzmán 86 en la Ciudad de México. Mire, era un lujo verdaderamente para los bebedores de la clase Popov en la élite social de aquellas épocas. O sea, el doctor, por ejemplo, Stark, era especialista en vías urinarias, sangre y piel. Luego su consultorio lo tenía en la calle Tacuba 52. Básicamente, ¿no? Despacho 13. A ver, alguien, no sé, recordará esto, ¿no? Y es real, no estoy inventándolo, ¿eh? Y por supuesto, para el frío, el mejor surtido de suéteres. Este vestuario se encontraba, por ejemplo, con Hernández y Campos. Es memoria, ¿eh? Son memorias de México y de la Ciudad de México. En el pasaje Borda, por ejemplo. Muchos dirían, por ejemplo, ¿y el boxeo qué? ¿Por qué vienen a hablar de boxeo, no? Claro, claro. El mejor calzado era de Zavala, que se utilizaba en la calle de Argentina 56. Además, estaba patentado, ¿no? Yo no estoy inventándolo, pero para nada, ¿eh? Son cosas históricas que forman parte de la historia de México, ¿no? Y por supuesto, relacionando con el boxeo. Miren, de las pulquerías y las cantinas, o sea, más arrabaleras, fueron surgiendo otros sitios famosos, como el restaurante Pilón, para que alguien todavía recuerde eso, que se encontraba en la esquina de la avenida de San Chapultepec e Insurgentes. Se anunciaba, por ejemplo, pues no sé, los creadores del cóctel, ¿verdad? Clemente, Rafael y Pilón. O sea, para beber dos, o sea, para beber dos que tres, así se decía, ¿no? Mire, otro cabaret de moda, ¿eh? De moda, era Chop Suey, que ofrecía diariamente grandes atractivos. Este se encontraba en la calle de Hidalgo,
y héroes, o también el nuevo Café Olimpia, básicamente, ¿no? En donde cada comida era un banquete, ¿eh? Se los recuerdo, ¿eh? Era un banquete. Le abrían día y noche para su clientela y para los aficionados al boxeo. Se colocaba, por ejemplo, en la 16 de septiembre, número 5. Eso es real, ¿eh? No estoy inventando de nada. Miren, para divertirse en el deporte está, por ejemplo, el Parque Delta, ¿eh? Que presentaba encuentros memorables con, por ejemplo, con Tránsito contra las Lomas o Monte contra Comitán, por así decirlo, ¿no? Los precios eran de regalo en realidad, ¿eh? Sombra, 1 peso y sol, 50 centavos. Imagínense nada más. Ahora, si los aficionados deseaban, por ejemplo, eran los golpes, por así decirlo, y las emociones fuertes existían la arena Peralvillo, o sea, Peralvillo Cozumel, muy famosa esa arenita, ¿eh? En donde se celebraban estupendos programas combinados de boxeadores y luchadores, muy importante, ¿eh? Con precios al alcance de todos, ¿eh? Los jueves a, no sé, a las 8:45 y todos los domingos a las 10 de la mañana. Así era, ¿eh? Algún viejito, alguna cosita así, oye, yo sí me acuerdo de eso, estaba el chico, ¿verdad? Los papás que saben si existan, ¿no? Mire, si los practicantes del boxeo deseaban adquirir, por ejemplo, pantalones de punto y de raso, zapatos, calcetines de lana, guantes para niños, jóvenes y grandes, guantes, por ejemplo, para el entrenamiento y para las peleas, ¿eh? Todo lo encontraban en la casa de Martí, que se localizaba en Venustiano Carranza 37, ofreciendo, por supuesto, descuentos y beneficios extras. Una antigua empresa no sé, de artículos deportivos que aún prevalece. Yo creo que todavía prevalezca, tengo entendido. Miren, hay quienes, por ejemplo, reparaban y reconstruían toda clase de máquinas de escribir, sumadoras y calculadoras. En especial atendían los contratos mensuales, incluyendo, no sé, toda clase de refacciones, ¿no? Claro, menos rodillos, ¿eh? Menos rodillos. Y cintas, básicamente, ¿no? Eran expertos mecánicos de la Remington Typewriter Company y de la compañía Friedberger S.A., que garantizaba cualquier trabajo, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, se encontraba en MM González, número 3, y desafiaban, o sea, a la competencia, porque tenía un gran surtido de refacciones a los más bajos precios, ¿eh? Eso es lo que dice la historia, ¿no? Miren, para quien deseaba vestir, no sé, elegantemente, acudía en el sastre de primer orden a Trujillo, que diseñaba, por ejemplo, diseñaba los mejores trajes al menor precio, por supuesto, en Palma 31. O si deseaba comprar artículos para poder practicar, no sé, tenis, tenis, existía Echenique, así se decía, ¿eh? Es una empresa o un comercio, ¿no? Echenique, localizada en Bolívar 28, posiblemente todavía existía pues como la casa Martí, también era más o menos parecido, ¿no? En lo que se dedicaba, ¿no? Miren, para artículos de regalo, por ejemplo, se ofrecían los precios más bajos. O sea, no sé, se ofrecían plumas, relojes, hasta lo colocaban por tan solo 10 centavos. Cristian Fino, azul reloj, no, un juego de pluma fuente y lapicero, y también, por ejemplo, 1.75 el juego. Fíjense nada más, 1 peso con 75 centavos el juego. Además, compraban oro y plata a los mejores precios de la capital. Se trataba, por ejemplo, de joyerías gallegos. Es una empresa, ¿eh? Joyerías gallegos. Algunas sucursales también se localizaban en la avenida 16 de septiembre, 59, y en Corregidores también 25.
Además, pues, digo, servían pedidos por C o D con correo reembolso, pues, se trataba, ¿no? De C o D con correo reembolso, ¿no? Para la vieja forma de imprimir periódicos y revistas, se encontraban los talleres en la esquina de Guerrero y Mina, ¿de acuerdo? Era tostado y grabador SSL. Yo les digo todo esto básicamente para que regresen al México de antaño, o sea, de los años 40, 50, que era lo que se servía los 30, 1930 de México. Vamos a retomar eso. Si ustedes son jóvenes, entonces, ¿y eso qué es eso? Tómenlo en parte, forma parte de México y forma parte de ustedes, que es muy interesante tener una biografía de una manera de la vida social de esas épocas. Y al lado, por supuesto, del boxeo, de la lucha libre y de los demás, ¿no? Mire, por ejemplo, por ejemplo, déjeme ver, para la Buena Vista había espéreme, un artículo de regalos, yo le decía, se ofrecía, por ejemplo, a precios más bajos, como yo les decía, los bajos, los relojes y todo, ¿no? Pero bueno, ahorita me acordaba yo de, por ejemplo, para la vieja forma de imprimir periódicos, es importante, y revistas, se encontraban los talleres en la esquina de Guerrero y Mina. Era, ¿cómo se llamaba? Tostado y grabador SSL. Ya lo repetí, pero bueno, era lo que yo siento que me hace recordar cosas, ¿no? Para la Buena Vista, México Optical Company, así se decía, ¿no? Con 26 años de experiencia, ¿eh? Ofrecía en San Juan de Letrán Independencia las más décadas, o sea, delicadas graduaciones en el tallado de los cristales de sus antojos, ¿verdad? En esa época de los antojos, claro, claro, con receta, por supuesto, ¿no? Si deseaba una grata sonrisa, por ejemplo, era porque usaba la pasta dental novedades, así, novedad, algo así. Déjenme ver cómo era. Era una pasta dental, Novodent, así llama, Novodents, para tener no sé, una dentadura muy limpia y todo, ¿no? Miren, si el deportista quería conservar la energía y fuerzas, debía tomar Crespomal. Era un medicamento, ¿eh? Crespomal, con poco alcohol en su fórmula. Era, por ejemplo, refrescante, nutritivo, exquisito, muy estomacal. Lo recomendaba el caballero del ring. Había uno, ¿eh? El caballero del ring que era Chicho Cisneros. O sea, dicen que era, no sé, la bebida nacional, ¿eh? La verdad, el Crespomel. Para que, si no, prende a un viejito, ¿no? Crespomal. Así se decía, Crespomal. Bueno, era una cosa así, ¿no? Bueno, por ejemplo, dicen que es una bebida nacional, parece que se les ofició yo creo que se les olvidó el pulque, básicamente, ¿no? El tequila o el mezcal, ¿no? De todas formas, la compañía Melmex, Sociedad Anónima, que se ubicaba en estaciones 40 con el teléfono Ericsson, ¿verdad? 61057. Imagínense, en Televo Ericsson, 61057. Hasta ahí llegaba nada más. Sugería que se agitara la botella antes de abrirla, ¿no? Y anunciaba que se vendía la poción milagrosa de los deportistas en tiendas de primera categoría, ¿no? En cantinas y también en restaurantes, imagínense nada más, ¿no? Pero si querían seguirle, la recomendación era, por ejemplo, visitar al paraíso oriental de México, o sea, el México nocturno. No sé para qué, pues para que bailaran todas las noches desde las 22 horas en adelante, por supuesto, ¿no? En sus amplios y elegantes salones, con 200 jóvenes, por así decirlo, ¿no? Y lindas profesoras de baile que da el Zimmer, ¿de acuerdo? Así se llamaba el lugar. También tenía servicios, por ejemplo, de restaurante.
y cantina. Por allá, pues, en la avenida 16 de septiembre, número 6, en Altos, no abajo, en Altos, así se llama. Después de todo esto, este bombardeo de anuncios, pues, terminaba con una empresa que tenía precios incomparables, encontrándose en la esquina de Aquiles Cerdán y Belisario Domínguez. Era, por ejemplo, la agencia de inhumaciones, fíjense, era la agencia de inhumaciones moderna. ¿Para qué era? Pues, no sé, para los que se perdieron al final de todo esto, ¿no? Pero bueno, les voy a dar una fecha. En 1934, entre los mejores boxeadores del medio, figuraba como primer clasificado un peso welter, al que estoy tratando, Kid Azteca, los que tienen en la portada. Kid Azteca, siendo el campeón del mundo, ¿ok? Jimmy McLaren, él no era campeón del mundo. El campeón del mundo era Jimmy McLaren, en peso pluma. Y también como primer, por ejemplo, clasificado, básicamente, se encontraba Alberto Baby Arismendi, extraordinario. Alberto Baby Arismendi. En el sexto sitio también se encontraba, por ejemplo, Joe Conte. Y en el noveno sitio o lugar era el ex nevero, Rodolfo el Chango Casanova. Por ejemplo, Juan Zurita aparecería más veces después. También en peso pluma. Es que eran luchadores únicos. Digamos, eran admirados desde el momento desde que los conocían, ¿no? Miren, no cabe en duda que en esa época de 1974 a 1938, los boxeadores norteamericanos dominaban el espacio boxístico en todas las categorías, excepto por la presencia pujante de los cuatro mosqueteros del boxeo mexicano. Aunque pues, asomaba la cabeza, por ejemplo, Tony Herrera, no sé, Henry Moreno o Bobby Pacho, por ejemplo, ¿no? De origen mexicano también, ¿no? El dominio en todas las categorías de los vecinos del norte era evidente, básicamente. ¿De acuerdo? Era muy evidente con figuras sobresalientes como Max Baer, Barney Burroughs, Freddie Miller o también Al Brown, también, para más tarde ser sustituidos por ¿quién? Por Jimmy Braddock, Tony Canzoneri, seguidos por los triunfadores, básicamente, de oro puro, básicamente, como Joe Louis y Henry Armstrong. Extraordinarios, ¿no? Además, estamos hablando de boxeo, por supuesto, ¿no? Además del puertorriqueño Sixto Escobar y el tailandés Seferino, básicamente, Seferino García. Inolvidables. No se pueden olvidar tan fácilmente. Miren, en esta última etapa, allá por 1938, la época de oro con los mosqueteros mexicanos había terminado. O sea, años de gloria, triunfos a idolatría, quedaban atrás para recordar solamente en pausas los aguerridos combatientes como Joe Conde, José Gallardo, Manuel Villa, Tony Marr, Eddie Trujillo o Alfredo Gaona, para cerrar con un cerrojo formidable vía el rielero Rodolfo Ramírez. Rielero Rodolfo Ramírez. Son únicos en la historia del boxeo mexicano. Mire, en 1937, cuando el bombardero de Detroit, Joe Louis, era campeón mundial de peso completo. Max Schmeling de Alemania era el primer clasificado, no sé, por ahí andaba, no sé, Tony Galento, por ejemplo, de Newark, aún se encontraba en sexta posición la Cenicienta Jimmy Braddock, extraordinario en Estados Unidos,
o de la Union City, New York, ya ni en peso ligero aparecían, por ejemplo, los boxeadores mexicanos, en donde el campeón mundial era, por ejemplo, era que Lou Ambers de Nueva York. Empezó Welter, que seguía dominándose el grande, no sé, el gran Barney Ross. O sea, se veían, por ejemplo, clasificados algunos de los mosqueteros mexicanos. Básicamente, mexicanos, excepto, no sé, en el peso pluma, división afortunada para tres de ellos. Que en la época de oro, por ejemplo, dejaban de aparecer, por ejemplo, dejaban de aparecer Casanova, Arismendi y el mismo Juan Zurita. Kid Astete siempre se mantuvo, en peso welter, básicamente. Miren, el único de los mosqueteros que conservó el empuje y la espada blandida, básicamente, hasta ese 1977, colocándose, por ejemplo, en el segundo lugar de las clasificaciones mundiales, que fue Baby Arismendi, en peso pluma, precisamente, ¿no? Con la lápida encima de un supercampeón, básicamente, como lo fue Henry Armstrong. Ese fue impresionante, man. No solo en ese peso, sino también en peso ligero y welter. Al mismo tiempo, lo que parecía no solamente, por ejemplo, una misión imposible, ¿no? Sino curiosidades de la Asociación Nacional del Boxeo en los Estados Unidos de Norteamérica. Debajo de este era Freddie Miller, Lou Ambers y Seferino Mendoza. No, Seferino García, básicamente, ¿no? Ya no digamos, por ejemplo, en peso gana, en donde nuestros boxeadores les faltaba no solamente, no sé, comer bien, básicamente, ¿no? O sea, sino ser desarrollados por los managers de la época cuando Sixto Escobar no dejaba pasar ni el aire, básicamente, ¿no? Aunque apareció por, no sé, por ellos, esos rumbos, el mexicano Pancho Villa, básicamente, ¿no? O sea, no el Centauro del Norte, por supuesto, ¿no? Y es que entendamos que el tío Torres, que es como manager, que fue el tío Torres, se concentró en sus garbanzos de a libra, con el mosquetero tapatío Juan Zurita primero, y su gran estrella, Manuel Villa, que eran dos boxeadores extraordinarios para el tío Torres, ¿no? O sea, de todos los establos, básicamente, que me rodeaban, básicamente, inclusive el gimnasio del viejo Jordán en Arcos de Belén, estaba entonces el manager triunfador, Luis Morales, otro gran, manager triunfador, que tuvo en sus manos, básicamente, otros dos de los grandes mosqueteros. Y pelear contra los mosqueteros que tenían, hijo. Luis Morales tenía pues como manager a Kid Azteca y a Rodolfo Casanovas. ¿De acuerdo? Mira, el cuarto mosquetero, quizás, no sé, el más internacionalizado fue el mejor beneficiado, como lo apunté anteriormente, ¿no? El ser el único de los cuatro grandes que se apagó al final de todo. Y es muy curioso, porque su preparación, su desarrollo, o sea, su capacitación, lo condujo un entrenador norteamericano que se llamó Cal Working, con su animador de siempre, el tutor y viejo amigo, Valente Quintana. Bueno, vamos a ir por partes para no desviarnos, ¿no? Básicamente. Ay, es que recuerdo al Kid Azteca, el coloso de Tepito, ¿no? Para nunca olvidarnos de Kid Azteca, ¿no? Miren, Luis Villanueva Páramo, nació en el barrio Bravio de Tepito, o sea, Kid Azteca, ¿ok? ¿De acuerdo? Luis Villanueva Páramo nació en el barrio Bravo de Tepito, del Distrito Federal,
el 21 de junio de 1913 y murió Kid Azteca el 16 de marzo del 2002. A los 89 años, imagínense lo que hace el boxeo, el buen deporte y que no utilizan drogas ni nada de eso, ¿no? Miren, Luis, o sea, el Kid Azteca, fue un boxeador que combatió a lo largo de 31 años. Como profesional, debutó a los 17 años enfrentándose al invicto Eddie Lopes, en donde en San Antonio, Texas, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, con quien perdió en 10 rounds, por cierto, ¿no? No solo su carrera fue larga y victoriosa de Kid Azteca, ¿eh? Porque parecía fácil enfrentar, no sé, 208 peleas. Imaginen nada más, 208 peleas. Sino que debemos considerar que es algo increíble. Ganó 158 de ellas, ¿ok? De las 208 peleas, con 88 knockouts. Ay, vamos. No era un superhombre, por supuesto. Cuando perdió 42 de estas y con 8 ocasiones de besar a la lona o llenarse de brea. Digo, no era Superman, ni increíble, ¿no? O sea, no es para tanto. Además de, ¿qué más? Unas 8 decisiones, básicamente, ¿no? Una carrera impresionante de Kid Azteca. Yo por eso es el primer episodio yo lo lleno con Kid Azteca. Fue el gran ídolo mexicano, con mucho orgullo para los que queremos el boxeo y los deportes en México, ¿no? Mire, eso quiere decir que fue un triunfador, Kid Azteca, con el 76% de efectividad. Nada despreciable. Es un caso excepcional en la historia del deporte en México, lo que nos habla de la ingratitud, eso sí, exacto, de algunos dirigentes deportivos, historiadores, agoreros del boxeo y los gustosos de lo superfluo, básicamente, de lo maquillado, de lo aparente, no sé, al hacer mucho ruido en tan pocas nueces. ¿De acuerdo? Mostrando en la televisión, en la radio o en las revistas triunfadoras de cartón. No gente como Kid Azteca. También quebradizos, la mayoría, ¿eh? O sea, considerando uno que otro signo de, no sé, de escaparate, ¿no? Pues no digamos el caso de Lorena Ochoa, de, no sé, Hugo Sánchez, un Joaquín Capilla, o el fervor popular hacia un club de Guadalajara, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Kid Azteca, amigos, Kid Azteca se encontraba en la cumbre de sus posibilidades, en 1934. Cuando el tepiteño se consagra en la más alta de las esferas del pugilato al ocupar el primer sitio de la clasificación mundial en los pesos welter. O sea, aquí Azteca requería aún más experiencia para consolidarse, ¿no? Para poder enfrentarse al campeón del mundo, el que les digo, Jimmy McIlranin. Él deseaba de enfrentarse a este norteamericano. Mire, muchas veces se encontraban, por ejemplo, aquí de Azteca, con esa su acostumbrada chamaca café y sus pantalones bombachos. O sea, así estaba aquí de Azteca, ¿no? Con su sombrero, también tenía un sombrero levantado en las alas por todos lados, o sea, mostrando que su sonrisa agradable. Siempre tenía una sonrisa agradable. Cuando le rodeaba la expresión, mira, Kid Azteca era muy conservador, de buen gusto, ¿eh? Se le veía ese instinto de socialización natural. Algunos amigos lo señalaban, por ejemplo, que no se preocupara tanto por el futuro, ¿no? Que viviera el presente. Era todo un exigente para el amor. Le daba miedo el fracaso, básicamente, a Kid Azteca, ¿no? Kid Azteca era muy seguro de sí mismo, ¿eh? Y yo los quiero dar a conocer a plenitud para que ustedes entiendan qué significó este mexicano del boxeo y Kid Azteca. Era muy seguro de sí mismo, ¿eh? O sea, no derrochaba el dinero que ganaba boxeando. Era cuidadoso en sus finanzas. Los admiradores y sus amigos que le seguían, como estrella adinerada que era,
pues no lo molestaba, pero sí se perturbaba y se confundía, ¿no? Alguna ocasión, cuando se encontraba, no sé, en Los Ángeles, California, comentaba que aunque el triunfo que había logrado sobre, no sé, John Peter Jackson, le había llenado de enorme emoción y felicidad. O sea, no fue suficiente como para darle un beso al promotor Jimmy Fitton. Lo que algunos me pues, realizaban, ¿no? Me dice, darle un beso al promotor, pues no. En realidad, Kira Seca era un hombre serio, ¿eh? Concentrado y no partícipe de expresiones tan aventuradas, o sea, como incómodas también, ¿no? Y no se diga de inconvenientes molestos, también, entre los deportistas, inclusive darse un beso altamente cariñoso y efusivo. Digo, en la actualidad se besan todos, ¿eh? Eso sí, definitivo. Había mucho respeto en ese entonces, ¿no? Si ustedes quieren machismo, no, era respeto, ¿no? En 1934, el machismo y la diferencia de sexos, sobre todo en el boxeo y en la lucha libre, estaba más que establecida. Era una manifestación de felicidad acompañada de un beso en la mejilla, era una afrenta y un suponer actitudes de marica. Así lo decían ellos, ¿eh? Joto o afeminado, ¿no? Así era la forma de pensar en esa época. O sea, el asunto de beso o afiten, aunque sea el promotor estrella, no pasó de chistes nada más, suposiciones, porque el Kid podía enojarse y lanzar un golpe fuera del ring. Que no lo atrevan para su. No sé que sea machista. Era muy hombre y así se utilizaba el respeto de los hombres. Y, no se se van a andar besándose cada rato, ¿no? Miren, cuando aquí en Azteca comentó, por ejemplo, su pelea con Jackson sobre el golpe certero que le conectó en el tercer asalto, que fue el que decidió la pelea a su favor. Aceptaba que antes de ese derechazo, básicamente la contienda se encontraba muy pareja. Aceptaba también que John Peter no le había lastimado, básicamente, con sus envíos. Sin embargo, no se encontraba la forma o el modo para acabar con él. Una pelea muy importante con él. Por supuesto, con John Peter. Algunos que no vieron la pelea o se distrajeron, o sea, viendo gringuitas, por decirlo, en Estados Unidos, le cuestionaban la forma de cómo salió de ese golpeo. Por Azteca comentaba que tras esa finta con la izquierda de Jackson, creyó que iba a mandarle la derecha al cuerpo. Entonces se descubrió la quijada e irremediablemente le dejó ir el golpe al mentón. Eso es lo que practicaba aquí la Azteca, ¿no? Cuando cuestionaban eso, ¿no? Esa ocasión, por ejemplo, el referee Roach se equivocó con esa pelea, ¿no? Cuando no declaró el knockout a Jackson, que si bien era duro y muy vivo, cuando Hida Arceca lo vio caer, pies para arriba, pensó sinceramente que no se levantaría. Observó que a la cuenta de 6 no se movía, intentando separar por ejemplo, cuando el referee le contó 10, Jackson estaba de rodillas y Rod no declaró el final de la pelea. A ver qué pasan ahora, ¿no? O sea, algo extraño, por ejemplo, e injusto además. Yo así lo pienso, ¿no? Sin embargo, la pelea era, no sé, en Estados Unidos. Imagínense nada más. Y las reglas las manejaban ellos pues, a su beneficio tan fácil, ¿no? O sea, no aceptaban que un extraño viniese a ponerlos en ridículos, para nada, ¿no? Kid Azteca, a partir de ese momento, como no tenía la confianza necesaria cuando subió al ring realmente, ¿eh? Se presenta una catástrofe
aunque terminó dominando plenamente Jackson en los demás rounds, ¿de acuerdo? Inclusive sintió que podía tirarlo nuevamente, lo que no sucedió porque ya no le ofrecía mucho combate. Y ante los puños de Azteca, que decía que la defensiva, un contrincante es difícil pegarle, ¿no? Tan fácil. Jackson se encontraba y cerraba todo no sé, el rostro, por ejemplo, era muy vivo y experimentado. Algo parecido, bueno, pudimos ver, no sé, en una pelea en el 2009, por ejemplo, la que dio Manny Pacquiao con el negro norteamericano que se encerró entre brazos y una pasividad sorprendente ante una comercialización fiesta de promotores. Cuando llega ese momento, se nos caen todos los ánimos, ¿no? No me se caen los ánimos de hablar de boxeo, ¿no? En este episodio, vamos a terminar en este momento. Me va a dar mucho gusto imaginar que ustedes están disfrutando como yo. Yo disfruto por recordar tanta historia de las peleas mundiales, la del boxeo, pues, de lo que hacen los boxeadores mexicanos y aún en esas épocas. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos en la próxima, ¿eh? Que estén muy bien.